Chess Boss. Hola amigos, ¿cómo están las futuras leyendas del ajedrez? Les habla Chess Boss y hoy día traemos un nuevo video tutorial para que sigan entrenando, sigan progresando y sigan mejorando su ajedrez. ¿Están listos para empezar? Espero que sí. Bien, hoy día tenemos un tema que les va a servir muchísimo y que les va a demostrar que en el ajedrez existen muchas excepciones. El rey como pieza de ataque. Cuando nosotros comenzamos nuestro aprendizaje del ajedrez, el entrenador nos dice, miren, ustedes tienen que cuidar el rey, tienen que enrocarse, no tienen que dejarlo en el centro, porque el principio de la seguridad del rey es lo más importante en el ajedrez. No les sirve de nada tener otra ventaja si su rey está inseguro. Y esto, en cierta forma, es verdad. Pero si hay algo que hace rico al ajedrez, son las excepciones, las sutilezas. Y desarrollar el tacto para saber cuándo seguir reglas y normas y cuándo no. Resulta que el rey se puede transformar en una pieza de ataque si nos enfrentamos a panoramas como el siguiente. Imaginemos tenemos un final, ¿cierto? Y de repente tenemos la posibilidad de sacrificar un peón para entrar con nuestro rey y desequilibrar una partida, ¿ya? Otras veces también nuestro rival desarrolla un ataque sobre nuestro monarca y si nosotros logramos un escape para el rey, a veces sacrificando material, llevamos el rey a una situación segura, muchas veces podemos parar por completo el contrajuego del oponente y luego pasar al contraataque con efectos decisivos. Ahora, otras veces también, en un panorama mucho más escaso y más arriesgado, el rey en pleno medio juego y con todas las piezas del rival puede entrar y desequilibrar un juego. Sobre todo si el oponente tiene sus piezas poco coordinadas, puestas de manera pasiva, es decir, que no estén creando amenazas concretas sobre nuestro rey, dispongan de poco espacio o estén simplemente fuera de juego. En este tipo de situaciones el rey puede unirse a las demás piezas y desequilibrar drásticamente una partida. Esto nos va a quedar mucho más claro con algunos ejemplos. Vamos a partir viendo la partida Yuria Verbach-Mikhail Botvinnik, el año 1955. ¿Ya? Es el turno de las negras y si ustedes se fijan, las negras ya tienen algunas ventajas posicionales. Primero, tienen el rey más centralizado, poseen los dos alfiles que ustedes saben que son muy importantes tanto para la defensa como para el ataque. Ahora cubren las debilidades negras que son B6 y apoyan también posibles rupturas en el flanco de rey, donde el negro tiene una mayoría, tiene 3 contra 2, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista de las debilidades, las blancas tienen una mayoría en el flanco de dama y el rey negro tiene como objetivo llegar al peón de B3. Si llega al peón de B3, va a capturarlo y los otros van a quedar débil. Pero el problema es que ese rey no puede pasar mientras esté el caballo en D5. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿matamos alfil por caballo? Sí, lo que pasa es que si nosotros matamos alfil por caballo, vamos a llegar a una situación de alfiles de distinto color, donde es muy difícil ganar. Entonces, Botvinnik encuentra la forma de entrar con el siguiente sacrificio de peón. F4. Una jugada que prácticamente amenaza, por ejemplo, jugadas como E3, logrando un peón pasado. En otros casos, quizá F3 también, ganando más espacio todavía y dejando prácticamente al blanco sin movimiento, o simplemente maniobrar con los alfiles, alfil E6, buscar alfil H3, invadir. Por lo tanto, esa movida obliga prácticamente al blanco a aceptar el sacrificio y de esa forma Botvinnik logra entrar con el rey. Gana la casilla C3, se amenaza rey por peón, por lo tanto la respuesta es obligada, defender con alfil de 1, no quedan más jugadas, y ahora el rey llega a atacar al alfil. Fíjense que todo esto fue cuidadosamente calculado por Botvinnik. Aquí se nota claramente que esta variante, la idea que él tenía, que era sacrificar un peón para entrar con el rey y desequilibrar la partida, debía ser comprobada a través del cálculo. Ahora, la única jugada para evitar perder el alfil es sacarlo, por ejemplo, alfil G4, y ahora el rey va sutilmente tocando el peón de B3. En este momento, alfil E6 para buscar contrajuego, y después de calcular precisamente lo que va a pasar, se da cuenta aquí que después del cambio alfil por, caballo por, el caballo, a pesar de que logra llegar a D4, no va a poder sostener el peón porque existe la jugada rey C3. Ahora saca el alfil
a E7. Y en este momento las blancas juegan caballo D4 para defender momentáneamente el peón, pero después de rey C3 el peón se cae. Por lo tanto, lo único que le va quedando aquí al blanco es tratar de buscar contrajuego sobre alguna debilidad de las negras. En este caso el peón D4. Por eso juega caballo F5, toca el alfil F8 y ahora caballo G3. ¿Ya? Después de calcular, simplemente Botvinnik hace rey por... Claro, si ahora caballo por peón, simplemente rey por A4 y el peón pasado va a decidir la partida. Por lo tanto, Averbach trata de llevar su rey a una mejor situación. Rey por, se logra el peón pasado, que es el candidato en este caso a desequilibrar la partida, ¿cierto? Este peón. Y ahora, después de caballo por, simplemente el plan es coronar el peón. Así de simple. El peón empieza a avanzar, las blancas tratan de oponer resistencia, pero el rey se va escabullendo hasta escapar de los jaques. Claro, la idea es llegar con el caballo a C4. Esa es la idea, por eso entregan este peón. Pero Botvinnik, que está atento y sabe que el alfil detiene el peón pasado, impide la maniobra caballo C4 con B5. Ahora a C6 es obligado jugar alfil D6 porque si no el peón corona. Caballo E4 ataca al alfil, siempre hasta el final hay que estar atento para evitar el contrajuego del rival. Y a caballo C3 simplemente el avance del peón A decide la partida. A F4 alfil por, y las negras, las blancas decidieron rendirse porque no hay nada que hacer contra el avance del peón A. Interesante ejemplo. Veamos ahora otra partida que se produce en Tigran Petrosian Botvinnik el año 1963 en el Campeonato del Mundo. En este momento, si ustedes se fijan, Botvinnik tiene un peón pasado, el peón de C. Pero el peón pasado puede ser una fortaleza y puede ser una debilidad cuando las piezas del oponente lo pueden atacar. En este caso, Petrosian, que tenía un instinto muy fino desde el punto de vista posicional, se da cuenta que ese peón es una debilidad y empieza a presionarlo. Juega caballo D2 y ahora Botvinnik tiene que tomar una decisión que no es fácil. O avanza el peón para que no se lo coman, o pasa un final de torre en donde la cercanía del rey sobre ese peón le va a dar ventaja. Por ejemplo, si alfil por, rey por, y ahora se amenaza rey C3 y rey B4 para comerse ese peón. Lo mejor que puede hacer el negro es acercar su rey para impedir ese plan, por ejemplo rey D6. Y ahora después de rey C3 amenazando rey B4, el negro debería jugar rey C5. Pero aquí aparece la jugada posicional dura, que en este final ustedes ya deben haberla encontrado, ¿cierto? ¿Cuál es la jugada ganadora en esta posición? Exacto, torre D2. Se toma la columna, se amenaza torre D4 ganando el peón y la ventaja posicional decide la partida, ¿cierto? Es fácil darse cuenta. Ahora, si por ejemplo C3 para defender, que fue lo que finalmente jugó Botvinnik, caballo E4, y ese peón es el objetivo de ataque. Ahora, la idea es rey D3 e ir a comerse el peón. Por eso que en este caso Botvinnik hace una jugada como alfil E5 para mantener ese peón defendido, pero ahora queda clarito que el blanco va por el peón de C3. Torre de 8 jaque, rey C4, siempre buscando acercar el rey al peón, y no saca nada aquí Botvinnik con adoptar una posición pasiva, porque a un jaque en C8 el rey va a ir a B3 y el peón se está cayendo. Por lo tanto, Botvinnik toma una decisión que en estos casos se recomienda, que es activar la torre. Juega torre D1, ahora Petrosian se come el peón, y aquí hay un momento importante, ¿sí? Aquí, si Botvinnik quiere defender la posición, debe matar ese caballo, porque ese caballo cuando esté instalado en E4 va a ser un monstruo en esa posición. Por lo tanto, aquí en vez de jugar torre H1, que es la jugada, la imprecisión, era mejor tomar. De todas formas, sí, después de rey por, siempre está mejor en este final de torre. ¿Por qué? Porque frente a los ataques de los peones, el blanco puede defender fácilmente y tiene una ventaja posicional porque el rey puede ir más rápidamente al centro. Por ejemplo, torre A1 simplemente se defienden las debilidades, ¿cierto? Y en este caso, a torre A2, el rey puede incluso sacrificar el peón de F2 para entrar a E5 y desequilibrar la partida, llegando a finales de peones que serían muy sufridos para, en este caso el negro, se amenaza torre F7, por lo tanto cambiar es prácticamente obligado, peón por. Y ahora fíjense ustedes, devolviendo el peón, los finales de peones están todos ganados, y están todos ganados por una razón: la elasticidad de los peones. Como
el negro no puede hacer tiempo con los peones, se va a llegar a una situación en la que va a tener que dejar pasar el rey. Por ejemplo, si rey E7, G4, y ahora el problema de que los peones no se pueden mover termina por desequilibrar el juego. Rey E7 y ahora H4 y el rey tiene que dejar pasar por uno de los dos lados, ganando el juego. Entonces, igual siempre estaba mejor Petrosian, pero fíjense lo que ocurre. A caballo por C3, torre H1, el caballo ahora se instala en E4 y se transforma en una tortura. Torre por H2, rey E4. Fíjense que aquí Botvinnik, Petrosian le entrega a los peones el peón de G2, porque cuando la torre entra en séptima se va a comer el de H7 y luego va a caer el de A7. Esa es la idea. Todo está justificado en una variante táctica. Rey D7 para evitar torre C7. Y ahora G3. Petrosian defiende. Y ahora el plan es el siguiente. Este rey se va a meter como Pedro por su casa a decidir la partida. Entonces, alfil B4, rey E5, torre H5. El rey se mete sin miedo porque las piezas no le pueden dar mate. Cuando no hay una coordinación entre las piezas no hay que temer a los mates. Jaque, el rey avanza nomás valiente. Y ahora fíjense cómo de a poquito el negro se va quedando sin jugadas. La torre va a atacar el peón de A4, pero ahora las amenazas que crea Petrosian teniendo este conjunto de piezas mejor coordinados son realmente terribles. La partida terminó rápidamente con una invasión de piezas. Ahora la idea es jugar contra el alfil que está clavado, ¿cierto? Por ejemplo, si torre por A4, simplemente caballo C3 y en la movida siguiente, como se ataca la torre, caballo D5 ganando material. Por eso que no se puede comer. Entonces torre D1, caballo G5, la idea es caballo E6, ¿cierto? Jaque, el rey se mantiene en una posición agresiva, otro jaque y ahora simplemente rey G8. Y el negro rinde porque está claro que no se puede evitar caballo E6 y cuando se simplifiquen todas las piezas el rey se come todos los peones del flanco de rey y gana la partida. ¿Se fijaron? Un bonito ejemplo. Ahora veamos esta otra posición. Esta otra posición ocurre en la partida Solmundarsson-Smyslov, ya jugada el año 1974. Si ustedes se fijan aquí, las negras tienen calidad de menos, pero la calidad está ampliamente compensada por la posición de las piezas negras. Si ustedes se fijan, aparte del espacio que el negro tiene en el flanco de rey, ¿sí? Sus piezas están en excelente ubicación. El alfil presiona los puntos débiles y al mismo tiempo presiona el peón de H3 y las piezas blancas tienen que estar cubriendo las debilidades. Están cubriendo el peón de H3 que de caerse dejaría pasar toda la masa de peón en el flanco de rey con una compensación terrible. Por eso que fíjense ahora, aprovechando la pasividad de las piezas, cómo Smith lo empieza a desequilibrar con el rey. Rey H5, rey C2, rey H4, el peón de H3 es el objetivo, B3, B5, una jugada durísima porque la idea obviamente es defender tácticamente el peón de B5 porque se está comiendo el peón de B3, después de peón por, ahora alfil de 3 y H5. La masa en el flanco del rey va a decidir. Una situación curiosa para el rey, pero si ustedes se fijan, las piezas blancas no tienen cómo pegarle, ¿cierto? Buscan contrajuego de alguna manera, por ahora sacan el rey de esa situación, dama F2, buscando el cambio de dama, amenazando dama también por F3, se cambiaron las damas y ahora está clarito que la posición se va a ganar, porque más encima sin la dama no hay contrajuego que valga en esta posición y el rey va a llegar a G3 comiéndose el peón de H3. Después de torre H2, rey G3, las blancas se rindieron. El panorama, si ustedes se fijan, se amenaza obviamente la torre ahora y en la movida siguiente se está cayendo el peón de H seguido de G4, rey por F3, está cayendo todo acá. Ahora, una situación clásica que demuestra la fuerza de un rey en pleno medio juego, es una partida que ustedes ya deben conocer, pero lo que vamos a hacer aquí es explicarla en mayor detalle para que podamos extraer la enseñanza. Shor-Timan, jugada el año 1991. Me acuerdo que esta partida fue publicada en revista y todo. El titular decía La mordida del vampiro, algo así, haciendo alusión a cómo Short aquí le hace una pintura a Timan solamente basándose en el tema de que cuando las piezas están en situación pasiva,
y las casillas negras se encuentran débiles, conjugando estos elementos se puede llegar a una obra de arte. Veamos esta posición. Bueno, le va tocando mover a short. Si ustedes se fijan acá, lo primero que salta a la vista es la activa posición de las piezas blancas. Una coordinación ideal en el flanco de rey, dominan la única columna libre, y las casillas negras son débiles. Aparte de eso, las torres de las negras están pasivamente ubicadas, no pueden pelear por la columna D, porque la dama y la torre controlan esta casilla, ¿cierto? Y por ahora lo mejor que le va quedando al negro es pensar en hacer alfil B7 para montar la batería en la diagonal, pero mientras el caballo esté en F3 no se logra nada con eso, ¿sí? Por lo tanto, aquí la primera jugada que hace short es torre D8, muy buena, buscando invadir, ¿sí? Ya se amenaza dama 7 con temas de mate, buscando ideas como dama F8, sacrificando la dama para llegar a mate. Y el tema es que las negras ahora tienen que desarrollar el alfil, porque si no viene torre D1 con ventaja posicional enorme. Alfil D7, y aquí simplemente torre D1, ¿ya? En este momento, las negras podían haberse comido el peón, pero aquí hacen una jugada. Claro, se pueden comer el peón D5, que es interesante esta variante, porque obviamente la idea está en que el caballo no puede llegar y comer al tiro, porque hay un mate acá, ¿cierto? Pero aquí, después de torre por, alfil por y torre D8, igual hay problemas, porque se vuelve a amenazar dama 7, y en caso de una movida como alfil D6, hay un sacrificio de calidad ahí para entrar por las casillas negras, ¿cierto? Y dama F6. Son algunas de las variantes que se daban. Ahora, en la partida, como nos vamos a ir a lo que nos interesa, Timan jugó alfil G7, y esa jugada produce el cambio del alfil del fianchetto. ¿Se acuerdan el video del fianchetto? Y ahora esas casillas quedan débiles. Short lo aprovecha inmediatamente, juega torre D7, evitando las simplificaciones y amenazando ahora el cambio del alfil para entrar con dama F6 y montar un ataque sobre F7. Esa es la idea, mantener las torres. Entonces, en este momento, como se amenazaba alfil por y dama F6, Timan jugó torre F8. Llama la atención que, si ustedes se fijan, el juego desarrollado por el negro es bastante pasivo, ¿no? Eso favorece la actividad. Ahora simplemente se siguió con alfil por, cambiando los alfiles, y ahora una movida que amenaza invadir, ¿cierto? La idea es ahora darle el jaque en F6 y tener la posibilidad de que la torre vaya obviamente pasando, ¿cierto? Rápidamente por la columna H por H4. Entonces, short prepara el asalto final acá. Fíjense que las torres tienen que moverse, pero de manera sumamente pasiva, no amenazan nada, porque no pueden disputar la columna D por la fuerte posición de las piezas blancas. Entonces ahora viene la invasión final. Dama F6 jaque, el rey tiene que ir a G8 obligado, porque obviamente si va a H6, sigue mate con torre H4, ¿cierto? Se tiene que ir allá. Y ahora fíjense, una jugada que nosotros recomendamos en el tutorial de ataque al fianchetto, que es debilitar aún más el fianchetto con el avance del peón H. H4 con idea de H5. Timan lo evita, pero ahora viene la genialidad de Short, ¿cierto? Short analiza y dice, bueno, ¿qué puede mover mi rival aquí? Prácticamente no puede mover las torres, el rey no se puede mover porque está cayendo el peón de F7. La única pieza que puede moverse aquí es el alfil, ¿sí? Porque todas las otras piezas prácticamente están sin movimiento. Pero lo más terrible y que justifica el plan que viene ahora es que la posición de las piezas negras no está haciendo nada concreto contra el rey blanco. Entonces viene la sorprendente rey H2. Claro, cuando a uno le hacen una jugada así en la partida, uno dice, el rival me está haciendo tiempo. Rey H2, para ver qué hago yo. Y en ese momento podía haber jugado Timan acá alfil C8, que era la que recomendaban los análisis, para poner algún problema siquiera a Short. Y en este momento Short demostró en los análisis que con un G4 lograba tremendo ataque. Por ejemplo, en caso de H por G, simplemente caballo G5, amenazando el peón de F7. Y la idea está que si ahora, por ejemplo, se come el alfil, la brillantez de Short, H5, amenaza en una jugada H6. Aquí habían variantes muy complejas que obviamente no las vamos a ver todas, porque la idea es entender el concepto del rey como pieza de ataque, no ver todas las variantes tácticas. Dama H6 y se amenaza mate en H7, ¿cierto? O sea, aquí ustedes pueden ver, porque esta partida está publicada en un montón de lugares, todas las sutilezas tácticas que había. Pero
aquí Timan comete el último error ya en una pasividad total. Y ahora Chor sigue con su idea. Y aquí ya Rey G3 y están todos los compadres prácticamente alucinando con esa jugada. ¿Cuál es la idea? ¿Para dónde va ese rey? Después de la jugada Torre C8, que me imagino que ahora Timan dijo, bueno, ahora voy a sacar el alfil a C8, pero ya no hay tiempo ya, porque ahora le mandan Rey F4. Y ahí ya, alfil C8, siguió la espectacular Rey G5, a lo que Timan, después de analizar esta posición, no le quedó más que rendirse, porque la amenaza es Rey H6, dando mate en G7. ¿Qué hacer para evitar esto? Ya no queda tiempo ya. O sea, ahora alfil por simplemente le hacen esta, que es mucho más clara que las otras variantes que veíamos en el análisis anterior, ganando. Por lo tanto, lo único que va quedando aquí es jugar algo como Rey H7, para tratar de evitar Rey H6. Pero ahí simplemente torre por F7 nomás. Torre por F7, y después de esto que es forzado, ¿cuál es el golpe final? Exacto, Rey a cabo. Y el mate es imparable tanto en H7 como en G7. Bien amigos, espero que les haya gustado estos instructivos ejemplos. Quedó claro que hay que desarrollar el tacto para saber cuándo el rey se puede transformar en una pieza que decida la partida, ¿sí? Recordar que hay dos denominadores comunes. El primero es que si analizamos todos estos juegos y sacamos conclusiones, siempre esto de la ventaja de la entrada del rey va aparejado de alguna ventaja posicional anterior, que puede ser piezas pasivas del oponente, puede ser una estructura débil, puede ser piezas fuera de juego, etcétera, ¿ya? Y lo otro es que para entrar con el rey, las piezas del rival no deben estar desarrollando actividad, no deben estar coordinadas, no deben poder crear amenazas en un corto plazo sobre nuestro rey, porque tengan por seguro que si el rival está activo y ustedes se meten con el rey para adelante, le van a volar la cabeza en un par de jugadas. Eso está clarito. Esto es cuando el rival está pasivo, no tiene espacio y no hay peligro real. Ahí ustedes pueden meter el rey. Aparte de eso, si ustedes se fijan en los ejemplos, sus demás piezas están cooperando y están coordinadas, de forma tal que si en algún momento su rey se mete en problemas, puede contar con el apoyo de las piezas para neutralizar la amenaza y seguir desarrollando la iniciativa. No se olviden que hoy día tenemos la gran final. Ya a contar de las 9 vamos a estar con transmisión en directo. Súmense, participen, va a estar entretenido. Estamos todos muy emocionados con este torneo que nos tiene realmente jugando a 3-0 y muy motivados. Aparte de eso, recuerden que el domingo tenemos la sexta versión del torneo Juntos Podemos, a contar de las 21 horas. Ahí pueden jugar, inscripción gratuita por Lichess. Publicamos el link por el fanpage a las 20 horas. Síganme en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Ahí también subo videos. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Así me ayudan también a seguir difundiendo el ajedrez. Porque esto de los suscriptores ayuda bastante. Tener gente a quien poder entregarle los videos. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao! Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chessbox.